Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno saber que están del otro lado. Hoy les voy a hablar acerca de un hombre que vivió hace muchísimo tiempo, 3100 años. Eso sí que es un tiempo largo, ¿no? Su historia de vida está en el octavo libro de la Biblia, en Primera de Samuel, y es precisamente de Samuel que les voy a hablar. Samuel significa a Dios se lo pedí, y se llamó así porque su mamá no podía tener hijos y estaba muy triste. Entonces oró tan intensamente al Señor que Dios respondió a su oración e hizo el milagro y Ana quedó embarazada. Entonces ella le prometió al Señor que su hijo Samuel siempre le serviría. Cuando Samuel cumplió 5 años, su mamá y su papá Elcana hicieron una gran fiesta porque era lo que se acostumbraba en aquella época. Y después lo llevaron al templo como Ana le había prometido al Señor. Todos los años su familia lo iba a visitar, pasaban tiempo junto a él y le llevaban regalos y sorpresas. Como les decía, Samuel vivía en el templo junto al sacerdote Elí y toda su familia. Y desde muy chiquitito él vestía un efod, que es la vestimenta que usaban los sacerdotes. Realizaba diferentes actividades, seguramente era el encargado de barrer el templo, limpiar cuidadosamente los objetos sagrados, juntar la leña para los sacrificios y acompañaba en todas las actividades que el sacerdote Elí realizaba. Entonces era la manera que él aprendía cómo servir al Señor. Todos los que lo conocían, todas las personas y el Señor estaban muy contentos de la manera de ser que tenía. Él iba creciendo. Cuando ya fue adolescente, él decidió por sí mismo, por su propia voluntad, seguir y servir al Señor. En la época que vivía Samuel, Dios hablaba de diferentes maneras. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios escrita y Dios nos habla cada vez que nosotros abrimos la Biblia. Y dice que Samuel, a pesar de vivir en el templo, no conocía a Dios y nunca había escuchado su voz. Entonces el sacerdote Elí le enseñó a reconocer la voz de Dios y también cómo él debía responderle cuando Dios le hablaba. Él debía decir: habla, Señor, porque tu siervo te está escuchando. La vida de Samuel fue fundamental en la historia del pueblo de Israel. Él fue profeta, sacerdote, juez y militar. Y todas estas actividades que Samuel hizo a lo largo de su vida fueron posibles porque él desde chiquitito conocía a Dios, ¿sí? Y le era fiel y le amaba y le obedecía aún cuando no estaba de acuerdo con lo que Dios le pedía. Tuvo que ser muy valiente para poder entregar los mensajes que Dios le daba a su pueblo, porque algunos mensajes eran de aliento, eran promesas, eran mandamientos, pero otros mensajes eran de corrección, para que las personas que se habían apartado del camino de Dios se volvieran otra vez al Señor. Entonces se requería de mucho coraje para entregar estos mensajes. Samuel fue el último de los jueces de Israel y fue el que ungió como rey a Saúl y también al rey David. Cuando yo era muy viejito, ninguna persona podía decir que Samuel había tomado algo de otra persona o hubiera perjudicado a alguien. Él se mantuvo con una vida íntegra, fue honesto en todo lo que hacía. Samuel fue un hombre de mucha oración y esa fue la clave por la cual Dios pudo hacer tantas cosas y tantos prodigios a través de su vida. En una oportunidad le pidió al Señor que lo guardara para que él siempre pudiera estar orando por el pueblo de Dios y enseñándole el buen camino. Uno de los mensajes más célebres que dio Samuel fue cuando dijo que Dios se agrada mucho en la obediencia y en que estemos atentos a su palabra, más que cualquier otro sacrificio que podamos hacer. ¿Qué lecciones aprendemos de la vida de Samuel? Bueno, hay muchas. Yo solamente les voy a mencionar algunas. Primero, así como Samuel fue una respuesta de Dios a la oración de Ana y él nació porque Dios quiso que naciera, nosotros también hemos nacido porque Dios quiso que naciéramos. Segundo, cuando él fue grande, decidió por sí mismo seguir y servir al Señor. Así que vos también podés decidir cada día seguir y servir al Señor por tu propia voluntad, no porque otros te lo digan.
Tercero, Samuel tuvo al sacerdote Elí, que le enseñó a reconocer la voz de Dios y a conocerlo cada día más a él. Vos también tenés muchas personas que te ayudan a conocer a Dios y es bueno que le puedas agradecer al Señor por la vida de estas personas. Cuarto, la vida de Samuel es una inspiración para que nosotros también podamos ser personas honestas, rectas, buenas, que aman a Dios, que son fieles, que son obedientes y personas de oración constante al Señor. Por último, saber que para conocer a Dios y servirle no hay edad, nunca se es muy pequeño ni muy grande para conocer al Señor. Y para terminar, los voy a bendecir con las palabras que los sacerdotes como Samuel usaban para bendecir al pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con alegría y con misericordia. Que el Señor te mire con amor y te dé paz. Esta historia de la vida de Samuel la pueden encontrar, como ya les dije, en el libro de Primera de Samuel. Nos vemos la próxima.